Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro video de Conversa con Ricky. Muchas gracias por estar nuevamente aquí por el canal. El día de hoy quería, contarles un poquito más para que me vayan conociendo quién soy y también de dónde viene mi gusto por los juegos de mesa y de rol, que va a ser el tema de este video. Contarles un poco desde dónde viene este interés por, los juegos de mesa, los juegos de rol, que siempre los menciono en los directos. Y también contarles un poco cuál ha sido como mi camino que he seguido desde que empecé como con la afición hasta que ya fui aprendiendo un poquito más sobre temas de diseño, cómo lo quise mezclar con la escritura y todo ese tipo de cosas que suelo comentar también en el canal. La verdad es que los juegos de mesa son una afición que partió conmigo por lo menos desde que era bien pequeño. Me acuerdo que cuando estaba bien chico era frecuente para mí jugar con mi familia, por ejemplo, cuando nos íbamos de vacaciones a la playa. Siempre allá donde nos quedábamos había una caja súper vieja con un Gran Santiago, que era como la versión chilena del Monopoly. Una caja muy desgastada, con billetes falsos, así como de papel muy blando, pero que yo me acuerdo que me encantaba disfrutar, sobre todo cuando lanzaba los dados, veía cuánto avanzaba mi personaje, ir comprando así como los cartones de propiedades. Bueno, muchos de los que ustedes conozcan al Monopoly tal vez sabrán un poco de lo que les estoy conversando. Pero claro, eh, también había, me acuerdo, una caja que tenía un bingo con fichas de madera, con el que también jugábamos en una tómbola, la hacíamos girar, sacábamos las fichas y sorteábamos porotos, granos de porotos de habichuela, los íbamos sorteando y esos eran como los que apostábamos en los bingos y todo. Mi abuelo también le gustaba mucho jugar al naipe español y también era muy frecuente que cuando íbamos a visitarlo a su casa jugábamos con cartas, algunos juegos muy antiguos que eran, sobre todo la escoba, era como el juego más clásico que jugábamos cuando estábamos allá. También a veces jugábamos dominó. Me acuerdo que cuando estaba en el colegio también estuve en un taller de ajedrez. Entonces en ese sentido como que los juegos de mesa siempre estuvieron presentes como en mi vida desde muy pequeñito. Eh, Me acuerdo también una Navidad, por ejemplo, que me llegó de regalo un juego de mesa que se llamaba El Padrino, que era como de unos mafiosos sentados así como alrededor de una mesa y como que tú ibas moviendo las fichas de los distintos gángsters para irte apoderando como de la ciudad. Y ese juego también me encantaba, era muy divertido. Y es un juego que recuerdo con mucho cariño. Otro juego que también recuerdo con mucho cariño era uno que regalaban en las bencineras en ese tiempo, en las estaciones de carga de gasolina. Eran unos juegos que venían como en unos libros. Entonces a ti por cargar benzina te regalaban ese libro y aparte te daban unas láminas que tú las ibas pegando y ibas armando como un circuito. No sé si alguna vez alguno de ustedes jugó, por ejemplo, em, juegos como de carreras, así como con autitos. Bueno, era más o menos lo mismo, pero este era en un álbum que se iba completando y tú ibas poniendo como trampas en el camino y todo y era muy divertido. Después de eso pasó harto tiempo en el que no volví a jugar juegos de mesa, me dediqué a otras cosas, por ejemplo a los videojuegos. Ahí me fui un poco por otro lado. Los juegos de mesa no volví hasta que ya estuve como bien grande. Me había ido a vivir solo a Santiago y no sé por qué me volvió esa curiosidad por como reencontrarme con los juegos de mesa. Me acuerdo que ahí los primeros juegos con los que me volví a acercar fueron con Exploding Kittens y con Saboteador.
Son juegos de cartas que por alguna extraña razón me llamaron mucho la atención. Y cuando los vi dije, hoy estos juegos como que se ven entretenidos, me gustaría probarlos. Y yo no sabía que los juegos de mesa como que habían evolucionado tanto como en esos años que yo había pasado despegado de ellos. Entonces, encontrarme con estos juegos que igual tenían como una profundidad distinta a la que yo conocía anteriormente. Juegos que, por ejemplo, tenían como roles ocultos, construcciones, que las cartas tenían como poderes y cosas así. Me llamó mucho la atención. Entonces, claro, cuando volví a encontrarme con estos juegos, la verdad es que fue como descubrir ese mundo, pero de nuevo, así como desde cero. Entonces, a partir de ahí como que ya empecé a meterme como más en el ambiente de los juegos de mesa y ahí fue que empecé como a explorar nuevos juegos, a conocer gente que también jugaba juegos de mesa modernos y bueno, es un hobby que se potencia entre los seguidores, o sea, si a ti te gusta mucho los juegos de mesa, siempre vas a tratar de como convencer a las otras personas de que jueguen contigo y eso como que se va expandiendo. Entonces es algo muy divertido que, bueno, también obviamente me fue pasando. Otros amigos que no conocían tampoco del mundo se fueron uniendo de a poco, entonces hicimos como grupos de juego y la verdad es que de ahí en adelante fue como solamente como crecer, aprender de otros juegos distintos, ir como refinando los gustos, descubrir que habían diferentes maneras de jugar un juego de mesa, eh, y también como ir dándome cuenta de qué cosas eran las que me gustaban en ese sentido. Porque igual este gusto por los juegos de mesa para mí empezó como un año antes de la pandemia, más o menos. O sea, esto tiene que haber sido finales de 2019 más o menos. Y claro, creo que una de las cosas valiosas que tienen los juegos de mesa es justamente que reúnen a las personas. En el sentido de que tú para jugar un juego de mesa, siempre la mejor experiencia va a ser que estén todos en el mismo lugar. Lo digo porque sé que hay plataformas donde puedes jugar como versiones online de estos juegos o que puedes, por ejemplo, poner la cámara y como con los tableros individuales por Discord o qué sé yo. Pero siempre la mejor manera de jugar un juego de mesa va a ser todos reunidos, valga la redundancia, en la misma mesa. Y creo que eso es muy valioso en una época en la que todo es como tan digital que la gente de cierta manera igual ha ido perdiendo un poco esa costumbre de juntarse todos alrededor de la mesa como con un objetivo común, de compartir, de reírse, de conversar y al final también de crear experiencias y recuerdos que te quedan para más adelante. Y creo que eso es como lo más destacable de los juegos de mesa, que de cierta manera como dentro de todo este auge digital, de la interconexión, de que puedes contactar con cualquier persona del mundo por internet, eso de volver un poco como a lo local y a aquello que te reúne físicamente con las otras personas es súper valioso. Además también de que los juegos de mesa tú los puedes tomar. No son una idea o un algo que te proyecta una pantalla, sino que efectivamente están ahí. Tú puedes tomarlos, puedes mover las fichas, sentir el tacto de las cartas, el peso de las piezas de madera. eh, Puedes dar vuelta a los tableros y bueno, o sea, aquí la gente que le gustan los juegos de mesa me entenderá. Esa como fiesta a los sentidos que es cuando tú abres un juego de mesa nuevo y sientes el olor de la tinta saliendo de la caja. eh, Son como también, o la sensación que uno tiene cuando va destroquelando las fichas de las planchas de cartón que vienen. Son como cosas que, claro, son como anexas a los juegos de mesa en sí, pero que de cierta manera también tienden a formar como parte de un ritual cuando tú te consigues un juego nuevo y y empiezas a acercarte a estas cosas.
Después de eso, también pasó que durante pandemia, como bueno, obviamente estábamos todos en casa, ya no podíamos seguir reuniéndonos para jugar juegos de mesa, me empecé a meter más en los juegos de rol, que es, como también lo he mencionado en los directos, otra de mis grandes pasiones y que también le agradezco que me ha ayudado a conocer mucha gente y a hacer amigos muy muy buenos también. El tema de los juegos de rol partió también por una idea que tuvo un amigo durante una de estas sesiones de juego de mesa que dijo, oye, ¿ustedes alguna vez han jugado Dungeons and Dragons? Y nosotros como que no, nunca habíamos escuchado de esto, así como solamente como en la tele, en las películas, pero bueno, algo muy noventero, muy como la idea de que es algo de nicho, medio mistificado, que nadie sabe muy bien de qué se trata, solo de que se usan dados raros. Y claro, él dijo, no, no se preocupen, yo puedo dirigir una partida y les enseño a crear los personajes y cómo se juega y todo esto. Y la verdad es que es algo que me enganchó desde el primer minuto. O sea, como yo les he contado, yo me dedico a escribir también. Y el hecho de estar en una situación en la que todo el mundo está creando una historia en conjunto, en vivo en ese momento, donde cada uno interpreta su personaje y tienes que estar improvisando de las cosas que ocurren y mientras tanto como que el máster igual va llevando un poco la historia para que tenga una cierta coherencia, un desenlace y que no todo es como lo que tú dices pasa, sino que hay ciertas cosas que el azar las decide y sobre eso tú tienes que ver cómo actúas. Encuentro que también es como lo más entretenido que tienen los juegos de rol, por lo menos para mí. Y bueno, también obviamente que las comunidades de juegos de rol son muy buenas, en el sentido de que son muy acogedoras con la gente nueva, les encanta como recibir a personas que están recién integrándose al ambiente, enseñarles juegos y, y lo otro que tiene también es que es muy libre en el sentido de que como es un espacio en el que todas las personas están decidiendo sobre la marcha, sobre el juego y todo, las reglas no son las reglas estrictamente, sino que también, bueno, obviamente depende del grupo de juego en el que estés, pero existe mucha libertad para improvisar reglas, para acomodarlas, para decidir ciertas cosas, si se ajustan o no a las reglas, o vemos cómo las resolvemos, etcétera. Y encuentro que eso también es muy bacán en el sentido de que fomenta que las personas se apropien del juego. O sea, muchas veces el juego de rol queda más relegado como a que te presentan una cierta ambientación, un mundo más desarrollado ya, pero son los jugadores y el máster también como los que van creando finalmente el mundo y también deciden cuál es el sistema de juego que más se acomode a ellos. Eso es muy muy interesante de los juegos de rol. Entonces, dentro de eso, que no haya como tampoco limitaciones en las historias que puedes crear, en las ambientaciones, en los personajes que puedes usar. Si tú quieres, por ejemplo, puedes tomar una historia épica de corte como fantástico medieval y trasladarlo a la ambientación de Santiago Centro en la época actual, pero con las reglas del juego, puedes hacerlo. Y eso es muy divertido porque da pie a que salgan historias que son muy llamativas y que, claro, o sea, tal vez nadie se atrevería a integrarlas dentro de un producto menos interactivo, por justamente no saber si acaso ese tipo de historias funcionarían. Pero como estás en un grupo de amigos en el que todos están de acuerdo en que la idea principal es sentarse a pasarlo bien, esas cosas funcionan y funcionan muy, muy bien. Y eso es muy divertido y te engancha mucho. Mucho, mucho, mucho. Entonces, claro,
tenía por un lado los juegos de rol, por el otro lado los juegos de mesa. Y cuando empiezas a tener como tantos como hobbies distintos, igual pasa dos cosas. Que una, te sientes muy abrumado porque estás lleno de cosas y como que sientes que no puedes dedicarle tiempo a todo. Y empiezas como a quitar ciertas cosas o ciertos hobbies para dejarle más espacio a otros. O puedes también hacer lo que, bueno, es lo que yo estoy intentando hacer actualmente, que es unificar un poco todas estas cosas y empezar a buscar qué tienen en común las distintas aficiones para poder disfrutar de todas ellas a la vez en los tiempos que tienes disponibles para hacerlo. Entonces, por eso mismo también empecé a aprender un poco sobre diseño de juegos, porque también obviamente era algo que siempre me había llamado la atención por esto de que desde muy pequeño me han gustado los juegos en sí. Y claro, entonces empecé a ver así como, oye, pero ¿qué tiene en común, no sé, la narrativa de un juego de rol con lo que yo escribo en un cuento, en una novela? Porque a veces me sonaba que se parecían mucho. Después empecé a conocer que habían juegos de mesa que eran súper narrativos, que te iban contando una historia a lo largo de una campaña o de un escenario, y que también de cierta manera lograban como hacer que esta historia fueran interactiva y que tal vez no estaba todo escrito sobre un papel, como en el caso de un cuento, por ejemplo, pero por alguna razón que en ese momento se me hacía muy extraña, a medida que tú lo estabas jugando, te sentías igual de inmerso en ese mundo y sentías que estabas viviendo también esa historia. Que es algo que me pasaba, por ejemplo, con juegos de mesa como el Arkham Horror, el Nemesis, por ejemplo, que son juegos donde tú te metes mucho en una historia. Y van ocurriendo eventos, pero tú mientras tanto estás como ahí viviendo la película. Y lo mismo con los juegos de rol. O sea, yo cuando estoy jugando juegos de rol, yo veo la película en mi cabeza. Todo lo que está ocurriendo en ese momento como que lo estoy imaginando. Entonces, eso es muy divertido porque me recordaba mucho a lo que me pasaba cuando era chico, que también cuando estaba muy metido leyendo un libro, por ejemplo, no sé, El Señor de los Anillos, Harry Potter, yo veía también como la escena en mi cabeza. Entonces dije, aquí hay algo que tienen estas tres cosas en común y quiero descubrir qué es. Y ahí es donde me empecé a meter en todo este tema del diseño de juego y tratar de ver eso como para tener esas herramientas y unificándolas con lo que yo ya sabía de escritura por todo esto de que llevaba ya varios años escribiendo, publicando libros, etc. Y bueno, después de eso pasó que llegué a este canal. O sea, no llegué a este canal, lo creé básicamente, pero también un poco para poder compartir esta afición con el resto de las personas, porque creo que si bien hay muchos canales de juegos de mesa o hay muchos canales de juegos de rol o también de escritura, no recuerdo haber visto otros canales donde se unificasen todas estas temáticas como en torno a algo en común. Y dije, oye, pero si es algo que igual como que he estado aprendiendo con el tiempo y que me ha llamado tanto la atención, ¿por qué no hacerlo yo? Y bueno, aquí me tienen sentado frente a un micrófono hablando solo cerca de la medianoche porque al final, claro, lo encuentro súper entretenido y quiero compartirlo con las personas y que también ver si existen a lo mejor otras personas por ahí que puedan tener aficiones parecidas o que tengan inquietudes similares que también quieran compartir su experiencia y saber un poco más sobre esto, porque al final los juegos de mesa, los juegos de rol, la escritura, todos tienen comunidades súper amplias. Y yo creo no debo ser la única persona que ha pensado algo similar al respecto. Lo mismo con los videojuegos. Entonces me gustaría también en ese sentido saber su opinión. Saber qué opinan por ejemplo, los juegos de mesa, qué es lo que les gusta o qué les gusta de los juegos de rol, si han jugado alguno, o de los videojuegos, por qué les parece que la narrativa de los videojuegos es tan importante en algunos videojuegos y otros no.
quiero escucharlos, quiero conocer sus opiniones y saber qué quieren también como compartir con el resto de las personas. Es por eso también que hago estos videos. Así que bueno, les agradezco por estar ahí. Este video también lo dejamos un poco más cortito. Y nada, agradecerles por quedarse hasta el final. Recordarles que si les gusta el video, si les gusta el contenido del canal, pueden suscribirse ya aquí al canal de YouTube, también al canal de Twitch. Recuerden activar las notificaciones y también darle me gusta al video, obviamente, para que así pueda llegar a muchas más personas. Les agradezco nuevamente por estar aquí y nos vemos en la siguiente ocasión. Hasta luego.